Bueno, muy buenas tardes. Para tejer la gasa, vamos a ver, esperando que se conecten las personas. Vamos a hacer el fajón para esta mochila. Vamos a hacerle el fajón a esta mochila. Todavía no he terminado las moritas, entonces voy a explicarles el día de hoy cómo hacer el fajón para la mochila. Listo. En la clase pasada vimos cómo hacer los ojales, el cálculo, ¿cierto? Y por supuesto, cómo hacer las moritas. En la clase pasada vimos esto. Listo. Rosario Ariza, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por asistir a esta clase. Hola, Jania Carrillo, bendiciones, buenas tardes. ¿Cómo vas? Leonor Figueroa, buenas tardes, también saluditos desde Colombia. Vamos a hacer entonces el fajón con hilo macramé. Yo voy a emplear estos tres colores. Muy buenas tardes para todos, por cierto, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden observar, vamos a hacer el fajón, listo, la gasa. La gasa la voy a hacer tejida, listo. Lo primero que debemos hacer es, yo voy a emplear el crochet número 1 de la marca Macusa, ¿cierto? Vamos a empezar entonces con el hilo de base, en mi caso es el terracota. Hola Miriam Silva, bendiciones. Islenia, buenas tardes, bienvenida. Vamos a hacer el fajón, listo. Vamos a hacer un fajón de 1,20. Una cadeneta, vamos a empezar entonces haciendo la cadenetica base. Miren, yo normalmente hago esto. Voy a hacer un nudo deslizado, ¿sí? Entonces vamos a proceder a empezar a hacer el fajón. La voy a hacer de 1,20, la cadeneta va a medir 1,20. Listo. Entonces empiezo haciendo la cadeneta que mida 1,20. ¿Por qué 1,20? Porque la persona que me la mandó a hacer es bastante alta, ¿sí? La persona que me la mandó a hacer es bastante alta. Entonces yo voy a hacer la cadenetica precisamente que mida 1,20. Listo, una cadeneta que mida 1,20. Ahí me disculpan por el ruido de fondo, pero ya saben, 1,20. Listo, una cadeneta que mida 1,20. ¿Cuántas cadenetas? No lo sé. Yo simplemente voy tejiendo con ayuda de una cinta métrica. Aquí tengo mi cinta métrica, entonces ya sabemos que vamos midiendo, vamos tejiendo la cadenetica y vamos midiendo. Aquí llevo nomás 8,5 centímetros. Primer paso, recuerden, formamos la cadenetica, listo. Recuerden que esta transmisión también queda disponible una vez haya finalizado, ella queda disponible para que ustedes la puedan volver a hacer. La puedan mirar una y otra vez. Listo, vamos a formar la cadenetica que mida 1,20. Una cadenetica que mida 1,20. Entonces hacemos la cadenetica, ya sabemos por qué la estoy haciendo tan grande, porque la persona es bastante alta y es bastante robusta, ¿sí? Mide creo que 1,80, ¿cierto? De estatura, entonces me dijo, hay que hacerle la gasa de 1,20, listo. Entonces aquí yo no estoy contando cadenetica, simplemente tejan una cadena que mida 1,20 centímetros de largo, listo. Si ustedes ven que la persona es más bajita, es delgada, entonces háganla de 1,10, 1,15. Vamos a hacer la cadenetica que mida 1,20. Una cadeneta que mida 1,20. Despacio. Ok. Despacio, listo. No puedo hacerlo despacio porque es un tutorial, ¿sí? Si alguien quiere aprenderlo a hacer, puede repetir la transmisión, repito. Puede volver a repetir la transmisión para que lo vea lentamente, ¿listo? Ya sabemos que es una cadenetica básica. Esto es lo primero que uno aprende en el crochet, a formar la cadenetica. Ya sabemos que esto lo podemos repetir en diferido, listo. Me disculpo si de pronto con las personas, pero yo soy de repetir mucho, ¿sí?
de repetir mucho. Entonces formamos la cadenetica que mida 1,20. Si la persona es alta y robusta, listo, pero de lo contrario, si es delgada y bajita, entonces la hacemos de 1,10. Miren, así vamos formando la cadenetica. Ya saben que debe ser una cadeneta que mida aproximadamente 1,10, perdón, 1,20, ¿cierto? ¿Me están oyendo? Quisiera saber si me están oyendo súper bien, estoy hablando muy bajito o por el contrario estoy gritando. Listo, me lo hacen saber, por favor. Gracias por la colaboración y por su compañía, por estar presente en esta transmisión. Listo. Maribel, gracias, Maribel Bustos. Usted sabe que si quiere hacerla, lo puede repetir en diferido. Esta transmisión queda guardada, listo. Entonces vamos a hacer la cadenética, recuerden, voy midiendo, obviamente, pero yo sé que de antemano todavía me falta mucho. Miren, ustedes simplemente cogen la cadenética y van midiendo, debe medir 1,20, ¿sí? Para la persona que es robusta, grande, alta. Miren, y obesa, 53, 54 centímetros tiene esta cadeneta. Esto debe medir 1,20, recuerden. Muy importante que sea de la medida, dependiendo también de la persona, obviamente, si es una persona delgada, vuelvo y repito, insisto, 1,10. Si es una persona robusta y alta, 1,20. Miren, vamos haciendo la cadenetica. Vamos haciendo la cadenetica. Listo, gracias. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Vamos a compartir si desean. Entonces hago mi cadenetica, recuerden. Una cadenetica básica tradicional para empezar a hacer el fajón, listo, de esta mochila. Vamos a hacer el fajón para esta mochila. Bendiciones, Raiza Centeno, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, ¿cómo vas? Por favor, déjame el like, comparta mi transmisión, suscríbete a mi canal si aún no lo está, activa la campanita de notificaciones para que al momento de hacer las transmisiones les llegue una notificación y ustedes puedan conectarse en vivo y en directo a tiempo real. Listo, en tiempo real. Ya saben, es una cadenetica básica. Exactamente, Eusebia, lo puedes repetir una y otra vez. Listo, el procedimiento. Miren, vamos a hacer la cadenetica. Esta es la base de nuestro tejido. Listo, la cadeneta. Miren, la cadenetica básica, la tradicional de toda la vida, es simplemente tejer una cadeneta como primer paso. Listo, este es el primer paso, la cadena. En la pestaña de en vivo de mi canal encuentran todos los videos. Listo, en la pestaña de en vivo de mi canal encuentran las transmisiones. Listo, lo siento si de pronto grito mucho, pero es que a veces hay mucho ruido de fondo. De hecho voy a cerrar el mirador porque siento que el ruido del ambiente se oye en la transmisión y eso es lo que yo no quiero, ¿sí? De hecho no puede haber música en el fondo tampoco, temas de derechos de autor, o sea, YouTube es muy exigente a la hora de las grabaciones. Ya saben, una cadenetica, miren, básica, normal, tradicional. Miren amigos, sigo tejiendo la cadenetica, yo sé que debe medir 1,20. Todavía estamos ahí. Lo pueden repetir una y otra vez para que puedan entender el procedimiento. ¿Listo? Una cadenetica tradicional, básica. Vamos a hacer la cadenetica tradicional de toda la vida.
Ah, bueno. ¿Será que le puedo bajar un poquitico? Solo un poquito, ¿no? Es que... No, no le quite. Ah, no baja más. Ya esto lo baja por una parte lo que está haciendo. Un debate en el corazón de la ciudad, escuchando a los humanos, los pequeños y medianos comerciantes, esos que a diario se echan la espalda a la economía. Entonces hacemos la cadenetica que mida 1,20. Una cadenetica que mida 1,20. Esta cadenetica es muy importante. ¿Por qué? Porque es la base de nuestro tejido. Debe medir 1,20. Voy a ir midiendo con la cinta métrica. Es muy importante ir midiendo con la cinta métrica. No quiero pasarme. Porque la persona tampoco es que sea muy alta, exageradamente alta. No lo es. Miren, entonces yo cojo la cinta métrica y voy midiendo. Miren. Voy midiendo. Por lo menos de antemano llevo, miren, el metro. 1 metro con 1 centímetro, 1,1. Voy a medirlo bien. Es muy importante que se tomen el tiempo de medir correctamente. Miren, estiran la cinta métrica. Estiran la cinta métrica y van midiendo su cadenetica. ¿Ven? Miren, ya casi. Llevo el metro con 3 centímetros, ¿sí? Son 1,20 m, ¿vale? Debe medir la cadeneta. ¿Sí ven? Así la he medido. Entonces sigan tejiendo hasta completar 1,20 m. Siempre recuerden agarrando la lazada por debajo, ¿cierto? Miren, este es el hilo que está tensionado y siempre por debajo, miren. Por debajo, por debajo. Siempre por debajo. Importante, miren, este es el hilo tensionado, miren el crochet como lo agarro y siempre por debajo. Y paso por la cadenetica, ¿cierto? Así, por debajo, atravieso la cadenetica. Y así vamos formando la cadenetica, ¿vale? Luz Mari Cardona, Luz Mario Tálvaro, bendiciones, bienvenida, gracias por asistir a la transmisión. Este es el primer paso, recuerden la cadenetica. Debe medir 1,20, recuerden. Ni más ni menos. O sea, dependiendo de la persona. Vuelvo y insisto, dependiendo de la contextura de la persona. Gracias por asistir a la clase, Luz Mari, es una cadenetica, miren, debe medir 1,20. Bueno, se ve que se gasta bastante material acá. Esta gasa va a ser de 6 vueltas. Vamos a hacer 6 vueltas porque la mochila no es muy grande, es mediana. Listo. Ahora sí vamos tomando la cinta métrica nuevamente. Exacto, es hilo macramé. Muy bien. Luz Mari Cardona, así es. Este es hilo macramé o guajiro, ¿sí ven? Entonces tomo la cinta métrica, me extiendo y voy colocando la tira de cadeneta encima de la cinta métrica para ir mirando la medida. Ya saben, debe medir 1,20. Bien, aquí vamos, aquí vamos. Si me pasé, creo que me pasé unos centímetros, vamos a ver. Me pasé, miren. Me pasé bastante, ¿eh? Vamos a quitar cadenitas, entonces si nos pasamos vamos a quitar un tramo. ¿Cuánto vamos a quitar? De hecho lo voy a hacer aquí para ir mirando. Necesito quitar creo que 5 centímetros porque me quedo de 1 con... A ver, esto hay que medirlo con mucho cuidado que no se les vaya a... No, de hecho son 2 centímetros. Ok, entonces quitamos un poquito, voy a quitar hasta acá más o menos, miren. Hasta acá. Suelto estas cadeneticas que me sobraron, listo, ahí. Una vez que ustedes tengan la cadeneta con la medida que les acabo de indicar, 1,20, ¿sí? Espero que sí sea esta la medida. Exacto. 1,20, perfecto. Siguiente paso, entonces. Vamos a contar 2 cadenas
a partir del crochet, muy importante. Súper bien, mira, Luz Mari. Mira, este no tiene cordón, mira cómo me quedó el bolso, no sé, califique, júzgueme usted, a ver qué tal. Yo siento que me fue bien, ¿sí? Miren la base, sin cordón de polipropileno, solamente con los hilos, me ha ido súper bien, gracias a Dios me ha ido súper bien con el macramé. Pero quien no quiera tejer con macramé, pues simplemente teje con el crochet tradicional, el de toda la vida. Entonces, como les decía, miren, una vez que nosotros, siguiente paso, paso número 2. Paso número 1, formar la cadenetica de 1,20. Paso número 2, contar a partir de la segunda cadena, después del crochet, contamos en la segunda 1 y 2. En esa segunda cadena introducimos, traemos hilo, ¿sí ven? Hay 2 argollas. Ahora sí vamos a proceder a poner los hilos que van el negro, en mi caso el negro, y el mostaza. Eso es todo lo que vamos a emplear, listo. Entonces es el negro y el mostaza. Entonces tomo los dos al tiempo, el mostaza y el negro. No se les olvide, los colores que ustedes estén empleando, toman las puntitas, muy importante, solo las puntas, así como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Ok, aquí déjenme yo desenredo acá un poco, ok. Mostaza y negro, así. Ahora tomo mi tejido, de esta manera, miren, sin terminar el punto, miren, entonces pongo encima, muy importante, ponemos encima, así, y cerramos el punto, listo, miren, simplemente ponemos encima y cerramos el punto. Entonces vamos tejiendo en punto bajo sobre la cadenetica, recuerden, tratando de que quede apretadito, ¿sí? El punto, ni muy exagerado, pero tampoco muy flojo. ¿Sí ven? Vamos formando los puntos bajos sobre la cadeneta inicial. Y así nos vamos a ir yendo hasta la última cadena. Yo no necesito contar por ahora, realmente no voy a contar cuántas cadenetas son. Lo que sí deben de saber es la medida, ¿listo? Si la persona es delgada, vuelvo y repito, hacen la cadeneta de 110 centímetros. Si la persona es gorda, robusta o voluptuosa, se puede decir de esa manera, van a hacerlo de 1,20. Entonces se van tejiendo durante toda la cadena, toda la cadenita, hasta el último punto. En el último punto o en la última cadenita vamos a hacer el aumento triple. María Rosario, bendiciones, bienvenida. Gracias, Luz Amparo Guacheta. Estoy en Pereira, Miriam Silva Rodríguez. ¿Sí ven cómo va quedando la cadenetica? Espero se entienda perfectamente lo que les estoy queriendo decir. Y bueno, lo pongan en práctica. Bueno, vamos a seguir con punto bajo. Apenas estamos empezando, recuerden. El macramé se trabaja en una sola hebra, sí, eso es muy importante que lo sepan, una sola hebra. Así, ¿sí ven? Si se les ven los hilitos como a mí, miren, jalan un poquito el hilo negro y ajustan, ¿sí ven? Y ya está listo. Entonces aquí solamente me voy a ir tejiendo punto por punto hasta el último espacio. ¿Qué dice por aquí María Rosario? Ah, desde Cali. Qué bien. Estamos como a 8 horas por tierra. ¿Qué pasó? Entonces hacemos los puntos bajos hasta el final. Luego nos vamos a regresar por la parte baja de la cadena, ¿cierto? Para ir enfrentando los puntos. Esta cadenetica es base para el fajón, ¿cierto? Le vamos a poner un diseño, claro que sí.
Sencillo, pero se lo vamos a poner en la parte, en las siguientes vueltas vamos a empezar el diseño. Le voy a poner unas franjas o unas líneas. Miren cómo me va quedando. Y obviamente como es macramé es más durito que el crochet. Listo. Entonces tenemos que irnos yendo por aquí, sobre todas las cadenitas, hasta el final en punto bajo, arrastrando estos hilitos de alma, ¿cierto? Por aquí hicieron otro comentario. Hola Dani Barajas Meneses, gracias por estar aquí. Dani Barajas Meneses. Estamos haciendo el fajón de la mochila, la gasa o correa, lo que decimos correa, ¿cierto? Que después lo vamos a pegar acá con la aguja punta roma y el nylon. Yo uso nylon para la costura. El nylon de pesca, ¿cierto? Debe ser nylon de pesca para que quede bien resistente la correa en la mochila. Miren, entonces vamos punto por punto hasta el final, no se les olvide. Punto bajo o medio punto, con un crochet del número 1, para el hilo macramé. Si se dan cuenta, solamente es una sola hebra por color, para el hilo macramé. Vamos a darle me gusta a la transmisión, me pueden seguir en Instagram, en Facebook y por supuesto en mi cuenta de TikTok. Sin embargo, aquí es donde dicto las clases, a veces en los live de TikTok también lo hago. Lo que es Instagram y Facebook es para compartir reels y fotos de los trabajos que voy desarrollando a medida que va pasando el tiempo. Recuerden chicos, punto bajo, aquí no se hace punto deslizado, aquí no se hace punto alto, aquí no se hace punto medio alto, no, siempre punto bajo o medio punto como le conocen en otras regiones del mundo, de Latinoamérica. Listo, o del mundo, miren, así me va quedando la cadenetica, miren que son puntos bajos y por dentro estamos arrastrando estos dos colores, el mostaza y el negro, para darle resistencia al tejido, listo. Recuerden que esta cadeneta debe estar en un rango de medida entre 1,10 a 1,20 centímetros de distancia. Si desean, van a marcar el primer punto, pero yo no lo veo necesario, ¿cierto? Sé que aquí es el primer punto, listo. Pero si ustedes consideran, pueden poner una marquita. Listo, saben que es punto bajo. Esta vuelta siempre se nos dificulta un poco porque como es sobre una cadeneta, estamos tejiendo sobre la cadeneta inicial. Entonces ya saben, estas transmisiones quedan guardadas. Los likes que hacemos por acá quedan disponibles para que lo puedan repetir en diferido. Listo. Procuren que esto le quede bonito, no se les vaya a enroscar, miren. Hay que irle haciendo así con nuestras manitos, ¿cierto? Pero él después se acomoda, listo. Este fajón no se va a doblar, no. Él después queda pegado al bolso y no se enrosca, listo. Eso es lo bueno de estos fajones que se hacen sencillos y son más rápidos de tejer. En unas cuantas horas que ustedes le dediquen, lo tejen. Es mucho más rápido que de pronto la gasa de nudos o es mucho más rápido que la gasa de cordones, ¿sí? Entonces les recomiendo para los principiantes iniciarse con una gasa de estas, tejida en la técnica guayú también, aplicando el punto bajo, tomando la pestañita trasera de cada punto, listo, también. Y la vamos a hacer en óvalo, ¿cierto? Técnica de óvalo. Entonces les voy comentando, este va a ser el centro. Bueno, de hecho no va a ser el centro todavía es, tengo que regresarme con el mismo color por debajo.
de la cadenetica. Vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle me gusta también. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para poder seguir dando las clases. ¿Listo? La idea no es cerrar el canal, obviamente no quiero cerrar mi canal, pero por eso necesito del apoyo de cada uno de ustedes para seguir dictando las clases por acá. Miren cómo me va quedando de bonita la... y así me quedó el bolso. Todo en hilo, macramé o guajiro. Miren, con diseño. Recuerden que este patrón lo he dejado disponible en la pestaña de comunidad para que ustedes también lo puedan tomar una captura, un screenshot, como decimos, y puedan desarrollarlo más tarde, más adelante. Siempre sobre la cadenetica base se va tejiendo punto por punto, cadenita por cadenita se va tejiendo. Espero les esté gustando mucho la clase, lo estén entendiendo. Miren que no es tan complicado después de todo. Para las que saben tejer ya esto debe ser pan comido, pero bueno, incluso para los principiantes es ideal porque es simplemente tejer punto bajo. Solamente vamos a necesitar dos cosas, que es saber tejer la cadeneta y saber tejer el punto bajo. Eso es todo lo que debemos saber para este fajón o esta gasa. Muchísimas gracias por el apoyo a esas 54 personas. Primer vez en la historia del canal que se me conectan tantas personas a una transmisión. Listo, muchísimas gracias por ese apoyo. Espero les esté encantando esta clase. Listo, déjenme yo retiro esto de aquí para que se pueda ver mejor, ¿cierto? Miren, puntos bajos sobre la cadeneta inicial. Todavía nos queda tejer en punto bajo sobre toda esta cadenetica. Ustedes pueden implementar más colores. Aquí yo estoy empleando 3 colores nomás, pero ustedes pueden implementar 5, 6, 7, hasta 8 colores o más, ¿sí? Dependiendo del diseño. Pero como mi bolso solamente tiene 3 colores y es de rombos, un diseño bastante sencillo, pues no es necesario poner más colores. Aparte así queda bonito, miren, tonos tierra. Pero si ustedes quieren agregar otro color relacionado al tono tierra, entonces agregan un beige o un marrón, por ejemplo. Beige, marrón, un verde militar, por ejemplo. Quizás un azul marino también, para darle un toque como de oscuro. Bueno, porque estoy manejando tonos bastante oscuritos, ¿cierto? Aquí de pronto el color que sobresale es el mostaza, que tiende a ser un tono cálido, ¿cierto? El mostaza.
El gris también lo podrían implementar, por ejemplo, o colores neones o colores pastel, por ejemplo. Ya ustedes eligen los tonos que quieran. Este bolso lo estamos desarrollando solo con 3 colores. Muy importante la numeración del gancho. No debe ser un gancho ni muy delgado ni muy grueso, ¿sí? Debe ser un gancho específico, en mi caso es el número 1 Macusa. Aquí en Colombia estos crochets son muy comunes y es un acero, bastante, es muy bueno este crochet, resbala muy bien el punto, lo recomiendo muchísimo. Miren cómo debe quedar también la parte del revés, que no se vean los hilos en el alma, los hilos de alma, quiero decir. Ay, abuela, se me olvidó el librito. El librito de las palabras, después se lo traigo. Sí, el librito de, ¿cómo se dice? Yo voy a, mañana de pronto voy, sí, mañana. Yo sé que a usted le gusta eso porque la entretiene. Bueno, entonces seguimos, miren, aquí estamos el punto bajo sobre la cadenetica. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Miren qué bonita la cadeneta. El tejido, ya acabamos en punto bajo, recuerden. Y otra cosita que ustedes también pueden hacer es poner cordón siempre y cuando sea una sola hebra. Por ejemplo, si van a trabajar una mochila unicolor con macramé, ahí sí pueden poner el cordón. Pero de resto no, porque ya queda demasiado gruesa la puntada, ¿cierto? Queda muy robusto el tejido, entonces no es muy bueno poner el cordón con tantos colores. Y más cuando es macramé. La idea es mostrar casi que el proceso completo. Yo les voy a mostrar que los aumentos, pero es lo mismo para la parte recta, ¿cierto? Esto se teje recto y ya el cambio viene en las partes, en las esquinas, donde hacemos los aumentos para darle la forma redondeada al bolso, al fajón, quiero decir. La forma redondeada al fajón, a la gasa. Bueno, aquí se me... Aquí vamos. De hecho, ya casi vamos a terminar. Miren, ya me queda poco. Listo. Con más moral lo hacemos para ir acabando la primer vueltica y después regresarnos. Cabe aclarar que aquí podemos empezar a hacer diseños. Por ejemplo, podríamos haber empezado con punticos de color también. Listo, pero no me quiero extender mucho en la transmisión. Les muestro lo básico y ya ustedes eligen hacer diseño, eligen combinar colores. Sin embargo, en la siguiente vuelta, después de esta y de la otra, recién en esas vueltas vamos a hacer diseño. Pueden ser unas líneas, unos puntitos, para ir formando el cajón con diseño.
Listo, ya casi nos queda poco para finalizar la primer vueltica o este primer recorrido. Son muchísimos recorridos, son 6 recorridos en total. ¿Sí? Son 6 recorridos en total. Aquí apenas vamos en el primero. Esto es de mucha paciencia, eso sí. Muy importante que tengan mucha paciencia. Pero si se dedican de lleno a esto, pues lo van a hacer en unas cuantas horas, trabajan la gasa perfectamente. Miren, ya que llevo ya llevo bastante. Entonces no se desesperen, con mucha paciencia, mucha concentración, eso sí. No se vayan a volar los puntos. Si, por ejemplo, por alguna razón tienen, por ejemplo, pongámosle unos 150 puntos, 150 cadenitas, van a tejer las mismas 150 cadeneticas para que el tejido no se les vaya a cerrar. Listo. Sí, es muy importante que por la parte del revés tampoco se vean los hilos, miren, no se deben ver los hilos. Todo va a ir dentro del tejido. Miren que ya casi vamos a finalizar, ven, paciencia, lo vamos a lograr. Ya las otras vueltas son mucho más fáciles porque, bueno, ya estamos dando, digámoslo así, ya tenemos sobre qué base tejer. Ya va a ser más fácil el tejido, listo. Espero se entienda muy bien, simplemente puntos bajos sobre la cadeneta, repito, hasta el final. Quienes somos derechos trabajamos de derecha a izquierda y quienes son zurdos de izquierda a derecha. Para ambas manos es el mismo procedimiento, solamente que cambia la dirección. Eso es todo. Bueno, vamos a ver si hacemos clases también para los zurdos. Obviamente es muy importante pensar en ellos también. Por ahí me estoy preparando para darle la clase a los zurdos, a los que manejan la mano izquierda. Entonces, para que esperen esas clases también ellos. Saben que aquí estoy corriendo un poquito porque, bueno, es lo mismo, simplemente punto bajo hasta el final. Muy importante prestar mucha atención en los puntos, en las cadenéticas de base. También vamos a aprender a hacer el cordón de amarre, por supuesto, ¿cierto? El cordón de amarre se pone por los ojales, listo, lo vamos a aprender a trenzar y las borlas también. O si gustan podemos hacer unas esferas decorativas o pompones. Bueno, creo que van a ser esferas decorativas, listo. Más fácil, más sencillo, ideal para los principiantes, porque podemos practicar el punto bajo y la cadena también. Hay muchos estilos de gasa, no solamente el tejido, no. Está la de cordones, que en mi canal también tengo varios videitos donde les muestro cómo tejer con los cordones. O la de la paleteada, la trenzada con dedos, pues la trenzada. Hay varios estilos de gasa de fajones que podemos implementar perfectamente en nuestro tejido. Listo.
Listo, prácticamente vamos llegando ya al final, unos cuantos puntos más. Y ahora sí podemos decir que podemos regresar. Ya enseguida vamos a ver cómo regresarnos por debajo de la cadenetica, porque esta es la técnica del óvalo. Ahí vamos trabajando lentamente, con paciencia, con mucha calma. Vamos desarrollando nuestro tejido en macramé, hilo macramé o hilo guajiro. Si ven que por el revés no se nota en absoluto nada y por el derecho mucho menos. Ya vamos llegando al final. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Vamos a compartirlo también. Compartir en Facebook, en las redes sociales, mis enlaces a los videotutoriales, a las clases. Por favor, muchas gracias por el apoyo. Muy importante ir arrastrando estos hilos, no los podemos dejar por fuera, miren, ellos deben quedar dentro del tejido. Los hilos de alma, ¿cierto? Estos dos colores, el mostaza y el negro. Estamos empleando de alma el mostaza y el negro. Y con el terracota vamos tejiendo. De pronto, si no he leído los comentarios, me disculpo con ustedes, pero bueno, ya sabemos pues que estamos en una clase. Entonces, en el último punto vamos a hacer un aumento triple. De hecho, son 4 puntos en un mismo espacio para darle la forma redondeada. Entonces, miren. Vamos llegando al final, ahora sí. 10 puntos más 10 o 12 puntos. Voy a hacerlo lo más rápido que pueda para poderles explicar la siguiente parte. Ya saben que esto queda guardado para que lo puedan repetir. Miren. Ahora sí, vamos llegando. 3 puntos más. Sí. Miren, vamos llegando al final. ¿Ven? Me quedan 2 punticos o 2 cadenitas. Miren, entonces hacemos una cadenita. Y la última vamos a hacer aumento cuádruple, ¿cierto? Entonces hacemos un punto. En ese mismo espacio, entonces voy a dar otros 3 puntos más adicionales. 2. A ver, 1, 2. Con este. Y 3. Ahí mismo en ese punto, recuerden, en el mismo punto. Ahora sí tenemos la forma redondeada, miren, voy a dar vuelta a mi cadeneta. Va a quedar hacia este lado. Entonces, ¿qué me queda hacer? Regresarme por cada una de las cadeneticas que ustedes observan ahí, enfrentando los puntos. Muy importante, miren, aquí hay un punto, lo tejemos. Recuerden que también se teje en punto bajo, igual. Pasamos a los siguientes espacios y en cada punto disponible un punto bajo, miren. Un puntico acá. Y así me voy a venir, ¿cierto? Así me voy a ir yendo. Miren que no se ve en absoluto.
Y vamos a ir ocultando esta colita del comienzo dentro del tejido, listo, en lo posible. En lo posible me voy tejiendo en punto bajo hasta el final. Vamos tejiendo. Vamos tejiendo. Ya saben que esto sí es un poco complejo. Miren cómo va quedando y va quedando durito el tejido. Jalan un poquito si de pronto se les ven los hilos. Acomodan esto aquí y miren cómo me va quedando de bonito. Entonces simplemente me queda ir tejiendo de igual manera, enfrentando punto con punto, miren, en punto bajo hasta finalizar. Bueno, llevamos de clase 46 minutos con 49 segundos. Esta clase va a durar aproximadamente 1 hora y media para que ustedes puedan ver el proceso bastante, ¿sí? Bien explicado paso a paso. ¿Sí ven cómo va quedando de bonito? Esto va quedando duro, el macramé de por sí ya es duro. No necesitamos usar el cordón. Luego las siguientes vueltas, la siguiente vuelta va a ser mostaza y la final va a ser en negro. Déjenme leer comentarios de quizás, no sé, no he podido leer comentarios. Ah, ok. Ah, son muchos. Buenas tardes, Lulu Robles, bendiciones. Miriam, buenas tardes también para usted. Miriam Silva Rodríguez. Naistes, bienvenida. Ana Sánchez Aragón. Ahí está el fajón en macramé. Claro que es posible. Ana Sánchez Aragón. Mire, aquí les estoy mostrando que es posible tejer el fajón con macramé. Súper bien, Natalia González. ¿Y usted cómo va? Saludos para usted. Gracias, Obeida Díaz desde Colombia. Quizás 450 gramos para una mochila. ¿Tú puedes venir a Cali para dar clases? Pregunto. Diana Mercedes Ortiz, bendiciones. André Ya, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Vargas. ¿Cómo van ustedes? Bueno, entonces aquí vamos con el hilo macramé. Procuren, por cierto, que la puntada no les quede tan alta y no exagerar mucho al jalar el hilo. Listo, para que esta parte central no quede con tanta abertura. Y van acomodando su tejido, que les quede bonito. Recuerden que esta hebrita se puede cortar, claro que sí. Esto se corta porque es la colita que quedó del comienzo. Hay que pulirlo, ¿cierto? Hay que pulir el trabajo. Entonces pulimos, cortamos esa hebrita que nos quedó ahí, listo. Y seguimos trabajando normal. ¿Quién más hay por ahí? Dejen su comentario. Ok, nadie más ha vuelto a comentar. Ah, sí. Felipe Alejandro, buenas tardes. Dice, buenas tardes, lo miro desde el Estado de México. Ay, gracias. Desde México. Está bien, muchísimas gracias. Saludos para usted. Yo la saludo desde Pereira, Colombia. ¿Cómo está? ¿Qué hace? Aquí tejiendo este fajón. Lo pueden hacer en crochet o en artesanal. Listo. El artesanal también es muy bueno para el trabajo del crochet. El artesanal o incluso el hilo coral. Coral o artesano. También es muy bueno para tejer los bolsos. Son opciones, pues, porque sé que muchas personas a lo mejor no pueden conseguir este material, pero se les hace más conocido, por ejemplo, el hilo seda, el hilo coral, el hilo guajiro o macramé, el hilo artesano e incluso los que están en México, el hilo cristal. Son alternativas de trabajo.
de herramientas o materiales. Listo, entonces van tejiendo hasta el final en punto bajo. Bueno, está bien, Tomasa, bienvenida. Aquí estamos para enseñar. Y bienvenida, por supuesto, al canal. Una sola hebra, mi reina, mira. El macramé, como es bastante grueso, lo trabajamos solamente en una sola hebra. Listo, miren que aquí solamente estoy trabajando. Repito, solamente estoy trabajando con una sola hebra de cada color. Eso es todo para el hilo macramé. Listo. Así. Así vamos trabajando en una sola hebra, con una sola hebra el hilo macramé o guajiro.
Recuerden que nos estamos regresando por la parte baja de la cadeneta, ¿sí? Para los que no están apenas llegando, miren. Nosotros hicimos una cadenetica de 1,20, recuerden. Listo, llegamos a la cadenetica 1,20, empezamos a tejer punto bajo con los hilos dentro, ¿cierto? Con hebras de color dentro. Entonces me vine en punto bajo, ¿cierto? Me vine en punto bajo, toda la cadenetica. Miren, entonces yo me vine así, ¿cierto? Vamos a imaginar que no apenas íbamos acá. Una vez que llegamos al último punto, hice 4 puntos en ese mismo lugar para dar la forma redondeada y simplemente me vine enfrentando punto con punto por acá, como pueden observar. Y ahí vamos, ¿cierto? Eso es todo lo que hemos hecho. Y ahí vamos. Me salgo de cuadro porque me salgo de cuadro porque en punto bajo. Me vengo en punto bajo por esta parte, ¿cierto? Hasta el final. Ya saben que es bastante demorado, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a mirar nuevamente porque siento, no quiero equivocarme, pero siento la cadeneta muy corta. El tejido lo siento muy corto. Me lo acabo de medir, pero a mí me queda bien. Pero como les dije, la persona es bastante alta, me preocupa eso. Por eso es muy importante que revisen una y otra vez. No, es que la cadeneta está full. Está bien, no está bien. Perfecto, no, no dije nada. Está muy bien. La medida es. ¿Cómo así que cómo me sigues, Miriam Silva? ¿Cómo me siguen en las redes sociales? Ven y van tejiendo en punto bajo hasta el final. ¿Listo?
Vamos a leer comentarios mientras tanto. Vanilda, bendiciones. Vanilda Gómez y Gloria Garzón, buenas tardes también para usted. Gracias. Hola Nelita, buenas tardes, bienvenida, bendiciones, gracias por acompañarme. Estamos haciendo el fajón de la mochila de diseño de rombos. Ya saben que van a tejer la cadenetica de 1,20. Dependiendo del grosor de la persona, si es bastante ancha, pues la hacemos de 1,20 y si es delgada, como en mi caso, entonces la vamos a hacer de 1,10. Deben de tener también en cuenta la altura de la persona. Entre más alta y más robusta sea la persona, más larga debe hacerse la cadeneta. Pero medida estándar es 1,20 centímetros. Un rango entre 1,10 a 1,20. Gracias, mi querida Dani Barajas Meneses, así es. Todavía no se le ve la gracia a la gasa, después cuando empecemos a hacer las otras filas, se van a ver mejor, se va a ver mejor la gasa. Listo, no se desesperen, eso es un tema de paciencia. Pero no hay que desesperarse, hay que hacerlo bien. Lo importante es que la puntada se vea bonita. Gracias, Dani Barajas Meneses. Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo.
en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Y por supuesto en mi página de Facebook. Bueno, ya casi vamos llegando al final de esta también, de esta hilera. Entonces, en la próxima vuelta vamos a empezar a cambiar color. Voy a dar una vuelta completamente en mostaza. Ya saben que esto queda guardado, lo pueden revisar una y otra vez en diferido. Por si se perdieron algún detalle, porque lo estoy explicando paso a paso desde el comienzo, desde la cadeneta. Listo, dale. Nos vamos a TikTok un rato, sí. Nelita, ahorita que termine, vamos para allá para hacer transmisión por allá en TikTok también. Y bueno, con toda la actitud para avanzar en los proyectos que tenemos, ofrecerlos, poderlos vender. La idea es mostrar los proyectos, los productos. Ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos con el proceso, lentamente, vamos lentos pero seguros. Listo. Miren que ya vamos en la hilera de regreso. Esto es bastante largo. Pero muy importante que el hilo macramé no lo pongan en doble hebra. Listo, sencillito para que no quede tan, ¿cómo se dice? Tan rústico el tejido. La idea es que el tejido quede bonito. Y el hilo macramé de por sí ya es grueso. No es como el hilo crochet que debemos ponerlo en dos. Este se trabaja en una sola hebra y con un gancho número 1 de macusa. Macusa número 1.
Muchísimas gracias por esos me gusta, por esas personas que están en la transmisión. Ya prácticamente vamos a empezar una vuelta diferente. Ahí es donde vamos a entrar a hacer un pequeño cambio. Entonces, miren, recuerden que aquí se va tejiendo punto por punto, enfrentando punto con punto, ¿sí ven? Entonces busco, por ejemplo, el punto que está aquí y en ese espacio voy a tejer. A eso me refiero con enfrentar puntos, enfrentamiento entre puntos. ¿Listo? Lo mismo miren, tengo como referencia este punto, entonces ingreso el crochet ahí. Vuelvo y repito, miren. Este es el punto, entonces en ese espacio voy a ingresar el crochet y formo el punto. Gracias, Mireya Castellanos, bienvenida. Es un acrílico, ¿sí? Hilo 100% acrílico macramé Miratex. Esa es la marca, ¿sí? La empresa está en Medellín. El almacén principal, o la fábrica más bien, almacén no, fábrica está en Medellín. Miratex. Es un macramé acrílico Miratex. O bueno, eso es lo que dice en la etiqueta, pues. Me estoy basando eso en lo que dice la etiqueta. Miren, ya me queda poquito para terminar esta vuelta de regreso. Hicimos la vuelta de recorrido que fue esta hacia allá y luego la de regreso. Cerro Tsiri. Recuerden que en la pestaña de en vivo están las transmisiones donde les explico cómo poner diseño. Listo. En la pestaña de en vivo les expliqué cómo poner la figura y cómo se hace la lectura. He dejado el patrón también disponible en la pestaña de comunidad. Ahí está el patrón disponible. Donde un solo diseño vale 32 puntos, 6 diseños 192. Cada diseño vale 32 puntos. Un solo diseño vale 32. Porque los puntos los hicimos dobles. ¿Para qué? Para que precisamente el rombo se note más. Sea más evidente en la mochila así. Esta mochila tiene 192 puntos.
6 diseños y 3 colores. Llegando al final hacemos otra vez un aumento triple y después un aumento doble para darle la forma ovalada a las puntas. Por acá hay otro comentario, vamos a ver qué dicen. Ay, perdón, si de pronto muevo la cámara, fue por equivocación. Me disculpo con ustedes que moví exageradamente la cámara. Tomasa, mira, la base está explicada en la pestaña de en vivo, los videos están ahí. No solamente la base, sino que también les doy la explicación de los materiales, el diseño completo, miren, esta base. Y el levantamiento, listo, unas vuelticas de diseño, les expliqué, luego los ojales, luego las moritas, miren las moritas, y después estamos haciendo el fajón. Por último va a ser el cordón de amarre y la costura. Recuerden pedir o buscar un hilo de nylon de pesca. Nylon de pesca para la costura. Después les muestro el hilo cómo es un nylon de pesca. Listo, miren, vamos llegando entonces, aquí estamos en el penúltimo y por supuesto vamos a buscar el último punto, mírenlo acá. Entonces picamos ahí y justo ahí donde estamos posicionados, en este momento es donde voy a hacer, miren, ahí es donde voy a hacer 3 puntos más. Bueno, de hecho van a ser en total 3. Entonces llevo 1, llevo 2 con este y llevo 3. Y luego nos brincamos al siguiente espacio, pero es donde vamos a hacer cambio de color. Listo, miren. Para hacer cambio de color dejo el tejido abierto, agarro el mostaza y cierro este puntico con el mostaza. Listo. Entonces ahora sí voy a ir dando vuelta o rotación a esto. Y como les dije en un comienzo, vamos a hacer un pequeño cambio. Miren, entonces aquí vamos a hacer cambio de color, ya lo hicimos. Entonces, en este primer punto me brinco a este punto, a la pestaña trasera, y ahí voy a hacer un aumento, ¿cierto? Listo, entonces empezamos con un aumento y ya empezamos con un nuevo color. Entonces, ¿sí ven? Me paso al siguiente punto y tejo recto. A partir de ahora simplemente me voy yendo con el mostaza, una vuelta completa.
¿Sí ven? Vamos tejiendo así en punto bajo. En mostaza hasta el final. ¿Sí ven? Así. Aproximadamente 500 gramos, 450 a 500 gramos. Listo. Miren, entonces voy a tejer con este color mostaza. Miren cómo me debe quedar. Aquí es donde entro yo a recortar esto para pulirlo. Vamos a recortar estos hilitos. Muy importante que quede a ras. Listo, ahí ya está. Y seguimos entonces con el recorrido. Pero quiero hacer lo siguiente, miren, voy a dar unos puntos aquí. A ver, voy a hacer unos puntos así. Miren, entonces hago 3, 6, 7, 8, 9, 10 puntos en mostaza. Ahora hacemos 10 puntos en negro. Listo, miren, entonces empecé con 10 puntos en mostaza, luego 10 puntos negros y así me voy a ir yendo hasta el final. 10 puntos mostaza, 10 puntos negros, 10 puntos mostaza. Llevo 1, 2, 3, 4. Si ven cómo me quedan de bonito, miren. Bueno, mire ya castellanos, es con todo el gusto. Si ven, entonces 10. 10 en este color mostaza, 10 negros, vuelvo y repito, 10 mostaza. Listo, 10 mostaza, 10 negros. O sea, esta misma secuencia de color se va a mantener hasta el final. Entonces 10 mostaza, 1, 2. Y vamos jalando un poquito el hilo terracota para que el tejido no se me abra tanto. ¿Sí ven? Voy jalándolo ahí lentamente. Y así me va quedando. Miren qué bonito va formando el fajón con diseño. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Listo, miren. 10, 10, 10. Ahora nuevamente 10. 10 en color negro, luego 10 en mostaza hasta el final. Se repite todo hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 'Qué hermoso! Miren qué hermoso va quedando el fajón. Precioso, bien elaborado. Entonces llevo 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10 puntos, ¿cierto, amigos? Otra vez 10 mostaza, 10 negros, 10 mostaza, 10 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10, ¿cierto, amigos? Ahí están mis 10 puntos. Vamos a acomodar un poquito esto que no se me vaya a... Y él se va aplanando. Miren que él va quedando bien bonito. 10, 10, 10, 10, 10. Todas las secciones de color son 10. 10 mostaza, 10 negros, 10 mostaza, 10 negros, 10 mostaza. Pues para este diseño lo voy a hacer así, pero ustedes pueden jugar con la combinación de colores. Ustedes pueden poner otros puntos, pueden hacer las líneas más delgaditas o pueden hacer una separación diferente. Pero la cadeneta sigue siendo igual. Ustedes tejen una cadenetica con las medidas que les dije al comienzo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente agarro el mostaza, lo llevo para atrás. Nuevamente 10 mostaza, 1, 2. Recuerden que aquí se agarra la pestañita trasera nomás. Aquí no se agarra la cadena completa, sino la pestañita que está atrás. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente, para hacer cambio de color, entonces dejo abierto el punto. Miren, entonces yo lo que hago es cojo el negro, lo llevo para atrás. Miren, yo lo levanto así y lo llevo para atrás para cruzarlo, para que el cambio de color quede limpio. Miren, el cambio de color queda limpio de esta manera. Entonces hacemos 10 punticos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto, amigos? 10 puntos, cambio de color nuevamente al mostaza. Y así vamos a hacer, miren, 10 puntos en mostaza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mostaza, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente, para hacer cambio de color, entonces tomo el negro. Sí, el negro lo llevo para atrás. Y ahora sí me queda cruzadito y lo cierro. Lo cierro, bajo un poquito la puntadita. Muy importante que la puntada se vea bonita, parejita en lo posible. Es muy importante la puntada también, ¿cierto? Más allá de la rapidez, la calidad de la puntada es indispensable. ¿Listo?
esa basura hay que sacarla ahora, ¿cierto? Yo la saco ahora, sí. Ella le da mucha Coca-Cola violeta. Ella tan pequeñita y tomando Coca-Cola. Bien, entonces son 10 en mostaza, 10 en negro. 1, 2. O sea, es que es realmente lo mismo, ¿cierto? Entonces, es simplemente repetir la secuencia hasta el final. Son 10 en mostaza y 10 negros. 10 negros, 10 mostaza, 10 negros, 10 mostaza, así. Yo pude haberla hecho unicolor, pero no, la idea es ponerle colores, ¿cierto? Basándome en los colores que tengo yo ahí. O sea, si son 3 colores, entonces la idea es que la gasa también tenga esos 3 colores. Tres, 6, 7, 9. A ver. 3, 6, 9. 10. Nuevamente cambio de color. Si alguien me puede decir la hora, por favor, le agradecería mucho que me diga, me informe la hora. Son entonces ahora 10 mostaza. Necesito saber qué hora es. Me refiero a la hora en Colombia, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, está aquí de Colombia, me puede dar la hora, por favor. Ok, son las 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de color nuevamente al negro. Uno, 2. Gracias, Dani. Barajas Meneses, son las 3:54. En Colombia. ¡Ah! Dios mío, el tiempo se está yendo muy rápido. ¿No creen ustedes, chicas? ¿Qué hace que empezamos la gasa? Y mira ya dónde vamos. Y aparte el tiempo, ¿sí? Bueno, nos ha rendido, gracias a Dios, el tiempo. Quizás porque estamos muy motivados a tejer. Bueno, muchísimas gracias a Mireya Castellanos también, que me informa a las 3:54. No lo puedo creer. 4, 5, 6, 7, 8. Muy importante que cuenten, ¿sí? 3, 6, 7, 8, 9. Muy importante mantener el conteo. 3, 6, 9 y 10. Nuevamente cambio de color. Entonces, para hacer cambio de color, dejamos el punto negro así sin terminar. Tomamos el mostaza, lo llevamos para atrás. Y cierro, ¿cierto? Cierro y hago mis 10 puntadas con el color mostaza. Empiezo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente cambio de color, llevo el terracota para atrás. Perdón, es negro. Aquí no estamos haciendo con terracota, sino negro. Negro y mostaza. No lo puedo creer que sean las 3:54. 3:56. Está tarde, ¿cierto, muchachas? ¿O qué opinan ustedes? Amigas, muchísimas gracias por el apoyo. Listo, bendiciones. Miren cómo me está quedando. 3, 6, 9, 10. Espero la estén haciendo también. O estén anotando o la estén haciendo. O incluso la estén practicando en una muestra más pequeña. Listo. Bendiciones, Miriam. Gracias por la información de la hora. 3:57. Te faltaron los 2 puntitos, pero bueno, supongo que es 3:57. Bendiciones para Marlene Zúñiga. Bendiciones, bienvenida. Gracias por acompañarme por acá y gracias por asistir también. 10 mostaza, recuerden, contamos 3, 6, 9, 10. Hice cambio de color, miren, ahora hago 10 puntaditas en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese último punto siempre se deja así. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer cambio de color. Entonces agarramos, por ejemplo, el mostaza, lo llevo para atrás, miren. Y simplemente cierro este puntito, lo cierro con el mostaza. Listo, entonces miren, ahí cierro con el mostaza. Y así hacemos cambio de color. Miren que los cambios de color quedan bastante limpios por la forma en que yo cruzo el hilo. Listo. Gracias, mi querida Dani Barajas Meneses. Ahí vamos con la gasa, miren, en hilo macramé. Para este maravilloso bolso, este espectacular bolso en tonos tierra. Miren la base tan bonita. Es un diseño como estrella. O incluso me han dicho que parece un sol, ¿cierto? Ahí está entonces el diseño de la base. Entonces recuerden, hicimos 10 negras, ahora nos toca 10 en mostaza. Me pueden seguir en mi página de Facebook también si lo desean. Me encuentran en Facebook como Tejeguay con Andrés Rodas, igual. Y en mi cuenta de TikTok también. En mi perfil de Instagram también, de igual manera en todas las redes sociales, por si desean de estar un poquito más cerquita de mi persona, por si desean estar más atentos a lo que yo hago, porque me la paso más tiempo en TikTok, listo, pero también me pueden seguir en mi página de Facebook, por supuesto. También le doy mucho uso a la página. Entonces, miren, 3, 6, 7, 8 puntos, 9 y 10 puntos, ¿cierto, amigos? Nuevamente cambio de color. Dani Barajas Meneses, muchísimas gracias por siempre estar ahí. Y bueno, espero les esté gustando mucho la gasa y la ponga en práctica. Y la estén tejiendo todas también. Hacemos 10 puntos en color negro. 2, ya llevamos la mitad del trabajo, miren, de la vuelta. 2, son 10, recuerden, 10 puntadas en color negro y 10 puntadas en color mostaza. Está bien, Marlene Zúñiga. De igual manera, si usted se perdió la explicación del comienzo, que fue una cadeneta, te invito a que lo revises una vez más
Una vez yo culmine la transmisión, ella queda guardada y disponible para que cada uno de ustedes, si llegó tarde como Marlene, pueda revisarlo otra vez, listo, cómo tejer la cadena, cuánto debe medir, cómo ingresar los hilos de alma para formar el diseño. Entonces no se preocupen que de igual manera él queda disponible en la pestaña de en vivo para que lo vuelvan a revisar. Vale, Marlene. Marlene y compañía, listo. Esta mide 1,20. Yo tejí una cadeneta de 1,20 de largo, listo. Porque la persona a la cual va dirigido este bolso, porque es un pedido, ¿sí? Esto es un pedido. La persona me la pidió y ella me dio las medidas, listo, me dio las medidas pues del contorno de su cuerpo, la altura de ella. Entonces yo me basé en la medida de ella para hacer el fajón. Entonces, entre más alta sea la persona y más robusta, más larga debe ser la cadeneta, por supuesto, para poderle rodear el contorno del cuerpo. Entonces aquí llevo 2 puntos en color. 2 puntos en color negro, son 10 en total, recuerden, 10 negros, 10 mostaza, 10 negros, 10 mostaza hasta finalizar. Entonces aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese último punto lo dejamos así abiertico para hacer cambio de color. Inmediatamente cerramos con el mostaza y tejemos las 10 puntadas en mostaza. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese último punto, recuerden, lo dejamos abiertico para hacer cambio de color. Mientras dejamos así, a ese se desenfoca. Ok, así. Agarro el hilo negro, miren lo que yo hago, lo busco y simplemente lo paso para atrás. Y si se dan cuenta, él se cruza inmediatamente con el mostaza, ¿ven? Lo cruzamos, llevamos para atrás y cerramos, por supuesto, el punto. Y hacemos nuevamente las 10 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente cambio de color, mostaza. Lo cruzo con el negro, lo llevo para atrás y cierro el puntico con mostaza y hacemos las 10 puntadas. Es igual hasta el final, listo. Entonces yo voy a seguir haciéndole hasta finalizar. Al final tenemos que hacer nuevamente unos aumentos indispensables para darle la forma redondeada, ¿listo? Para que tome esta curvita. Miren que me he venido tejiendo de igual manera, 10 mostaza, 10 negro, 10 mostaza, 10 negro, 10 mostaza, 10 negro, 10 mostaza, 10 negros, hasta el final. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Súper bien, Francisca. Ok, Marlene. Bienvenida por acá, Francisca, ¿cómo está? Entonces aquí llevo 4. La salud desde Pereira, Colombia. 4 puntos en mostaza. E igual, miren, 4, 5. Tomando solamente la pestañita trasera de cada punto, muy importante. Aquí no se agarra la cadena completa, se agarra solamente este bucle que está atrás, esta pestañita. Espero lo logren apreciar ahí, ¿sí ven?
Solamente la pestañita de atrás. Es todo lo que tejemos, lo que agarramos. ¿Sí ven? Y la pestañita delantera queda aquí adelante como adorno. ¿Sí la ven? Esta es la pestañita de adelante que queda ahí. De hecho, le da un efecto bonito al tejido. A mí me gusta mucho cuando se teje así. Lo mismo pasa con el cuerpo y el tejido en general. Mire. La pestañita delantera se queda visible. Si observan esta lineecita que queda aquí, esa es la pestaña delantera. Esa no se toca para nada. Y así hacemos, miren, las moritas, los ojos, todo explicadito, ¿vale? En la pestaña de en vivo encuentran todos esos videos donde doy consejos, doy tips y también les explico cómo ir tejiendo 3, 4, 5, la explicación de la base completa en la pestaña de en vivo. Ahí están todas las transmisiones disponibles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos nuevamente al negro. Llevamos el negro para atrás y cerramos con el negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10 puntos bajos. Con negro cambiamos nuevamente al mostaza. A mí también me encanta tejer, Marlene. Si ven, esto es una pasión. El tejido nos une, ¿cierto, Marlene? 3, 6, 9, 10. A mí también me encanta tejer. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya casi vamos a llegar al final. Les voy a explicar el comienzo de la otra sección para finalizar la clase por el día de hoy. Listo. Les voy a dar unas puntaditas aquí al comienzo y ustedes ya queda como tarea ustedes continuarla, ¿cierto? Aquí lo único diferente, y eso que entre comillas lo digo, diferente son los aumentos. Pero en realidad es lo mismo. Los aumentos se hacen solamente en esta sección para que el tejido se curvie, ¿cierto? Eso es todo lo que hacemos. Y de resto, esta partecita se teje recto. Aquí no se hacen aumentos, no se hacen disminuciones, simplemente se teje punto por punto, conservando la figura. ¿Listo? Eso creo. Dice Marlene. ¿Usted es enfermera de tiempo completo o solamente 8 horas diarias? ¿O está está, ¿cómo se dice? Zona rural, ¿cómo es que se dice eso? Está, ¿cómo es que se dice? Cuando van los aprendices a las... bueno, de hecho no creo que usted sea aprendiz, pero bueno. Ok, aquí vamos. Vamos a darle me gusta a la transmisión. Por favor, compartan esta transmisión con conocidos o personas que les guste el tejido y quieran descubrir cómo tejer en la técnica Wayuu los fajones, las mochilas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Nuevamente 10 negros, 10 mostaza. A ver, 1, 2, 3. Este fajón en un solo día, ustedes se lo tejen, listo, en unas cuantas horas se tejen un fajón. Miren que a mí me ha rendido, pero ustedes lo pueden hacer incluso mucho más rápido, según la velocidad que tengan también. De igual manera, tampoco hay que correr, ¿sí? Si no son de las que tejen rápido, pues no pasa nada, igual estamos aprendiendo. Pero sé que muchas esto lo hacen en un día, ¿cierto? En unas cuantas horas, en 4 o 5 horas, se tejen un fajón completo.
Mis respetos para esas personas que tejen un fajón en 4 o 5 horas. 3, 6, 9, 10. Nuevamente cambio el mostaza. Pero miren que rinde bastante el tejido a crochet de esta manera, ¿ven? Esta técnica rinde muchísimo, lo digo por experiencia, ya he hecho muchísimas fajas. Les voy a mostrar una que hice recién, pero no tengo todavía el tutorial. Geriátrica, ok. Tienes pacientes de geriátrica. Bueno, les voy a mostrar una mochila que hice recientemente. Esta sí no tengo el tutorial ni nada, pero bueno. Esta mochila tiene un fajón exactamente tejido. Ok, mire, esta mochila tiene un fajón tejido con la misma técnica, ¿ves? Con el crochet. Miren qué belleza este fajón, hermoso, precioso. Este fajón lo hice también en unas cuantas horas, me rindió bastante el fajón. Entonces, eso depende mucho de la dedicación que ustedes le pongan al tejido, listo. Esto rinde si ustedes le dedican todo el tiempo a un fajón, en un día lo pueden sacar. Mientras que la gasa de cordones en 2 o 3 días. O sea, realmente la gasa de cordones es bastante demorada a comparación de esta que es tejida. Miren esta tan bonita. Espero les guste mucho. Esta sí está tejida en hilo crochet, ¿vale? Esta está tejida completamente en hilo crochet. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a seguir entonces. Gracias, Mireya Castellanos. Gracias por el apoyo. Entonces aquí hacemos los 10 puntos en mostaza, 10 negros, 10 mostaza, 10 negros. Y así vamos a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente cambio de color. Por ahí quiero hacerme una mochila de girasol, pero con un girasol diferente, ¿sí? No de los girasoles que ya han visto por ahí en otros canales. No, voy a hacer un girasol personalizado. Tengo ganas, ¿sí? De hacerme una mochila con girasol personalizado. No sé ustedes qué opinen, qué piensen al respecto. Entonces, 1, 2, 3, 4. Normalmente entre 1,10 a 1,20 centímetros debe medir un fajón. Como medidas estándar, listo, un rango de esa medida. El WhatsApp, sí, claro, anótalo si quieres. Lo voy a dictar en este momento. Lo voy a decir, listo. Entonces, anótenlo. 312. Primero que todo, más 57 para quienes están fuera de Colombia, listo. El más 57 es el código de la región. Entonces, más 57, 312, 649, 48, 49. Más 57, 312, 649, 48, 49. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de color al mostaza. 1, 2, 3. A ver. Ya casi vamos a terminar esta vueltica. Les voy a explicar el comienzo de la otra y finalizamos la clase. Vamos a dar por terminado ya casi la clase. Más o menos en 15 o 20 minutos finalizamos la clase el día de hoy para, bueno, ya descansar, dejar que las personas vuelvan y revisen el video.
lo compartan y bueno, la idea es que mucha gente, muchísima gente aprenda a tejer este fajón y la mochila que estamos haciendo. Listo, esta que estamos mostrando acá. Sí, quiero hacerme un girasol, o sea, la mochila, pero con un girasol acá adelante, un girasol acá atrás. Listo, voy a ver si me la hago también, pero con un diseño personalizado, que yo diga que es mío, listo. Entonces voy a sacar el patrón y bueno, voy a adquirir los hilos también. Obviamente tengo que ir a comprar los hilos, conseguir y dictar la clase. Si alguien se anima a tejerlo, bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos en mostaza. Listo. Nuevamente cierro con el negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. Cambio de color nuevamente al mostaza. Llevo el mostaza para atrás. Cierro con el mostaza. Mis 10 puntaditas. Ya casi vamos a llegar al final de este recorrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntadas, mis amigos hermosas y hermosos. Ok, nuevamente cierro con con el negro. Vamos a ver si nos cuadra, porque de lo contrario tenemos que hacer un pequeño cambio. Bueno, no se asusten, no pasa nada, les voy a enseñar a solucionar. A lo mejor si de pronto no les da exactamente 10 puntos al final de un color, entonces llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas vueltas tiene este fondo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas tiene este fondo. Hecho en hilo macramé. Repito, 17 vueltas en hilo macramé. Este que estamos mostrando el día de hoy. Les recuerdo que todas las transmisiones están en la pestaña de en vivo. Ahí les cuento mucho sobre la mochila. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, nuevamente 10 mostaza. Al parecer, creo que sí me va a cuadrar. Vamos a ver, de todas formas no pasa nada. Igual si no nos dan los 10 exactos, vamos a solucionar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, mire. Perfecto. Yo al parecer siento que sí me va a dar. Miren, 1, no sé qué curiosidad que me haya dado. Listo, 2, 3, porque miren el espacio que me queda. Listo. ¿Qué más, amigos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hacen? ¿Cómo van en este día, en esta transmisión? Aparte de estar viendo la transmisión, ¿qué cosas están haciendo? Espero estén tejiendo mucho. ¿Quién será a esta hora?
Yo, hermano. Está acostada, sí. Pase, pase. Listo, miren, vamos a ver si me cuadra la figura. Yo creo que sí, la línea me va a cuadrar. Vamos a ver. Pues supongo que son 10 puntos. Tres. Bueno, creo que me va a dar un poquito más. 3, 4. Se supone que son 10 puntos negros. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto, amigos? Miren, se supone que son 10 puntos, listos, son 10 puntos, pero yo voy a hacer que esta línea negra se venga hasta el centro y ahí justo voy a cambiar de color. Ah, bueno, podríamos tejer. Ah, no, no, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enfrentar puntos, listo. Entonces aquí empiezo a dar un aumento, miren. Presten mucha atención a lo que voy a hacer ahora, miren. En ese mismo espacio voy a formar el aumento, listo. Ahí ya tengo mi primer aumento, volteo esto para acá para facilitar el tejido. Entonces hice un aumento en este punto, pasamos a este punto de acá y hacemos otro aumento. ¿Para qué hago los aumentos? Para dar la forma redondeada y para que el tejido no se me encoque. Listo, entonces 2 aumentos también ahí, 2 aumentos acá, 2 aumentos ahí. Perdón. Son 2 puntos juntos en ese punto. Pasamos al siguiente punto y tejemos 2 puntos de igual manera, ¿cierto? Juntos. Pasamos al siguiente punto entonces que vemos ahí y hacemos otros 2 puntos. 1 y 2, ¿cierto? Listo, entonces ya dimos la forma redondeada. Ahora me vengo tejiendo con el negro normal. Bueno, podemos hacer otro aumentico ahí también. Listo, para que esto no se me encoque de esta manera, miren. Lo importante es que esto no se encoque, miren, esto debe quedar planito. Ya saben, pues, entonces hice 3 aumentos. De hecho, fueron más. 1, 2, 3. Hice 4 aumentos. Ahora tejo recto hasta llegar hasta este punto. Miren, enfrentando este punto. ¿Sí están viendo? ¿Lo están entendiendo? ¿Sí o no? Estoy explicando muy rápido. Definitivamente no se entiende. Me lo hacen saber en los comentarios para volverlo a repetir. Gracias, Eusebia. Vivas. Solamente dos hebras, ¿sí? Así. Con esto tejí la mochila tal cual. Con 3 hebras, miren. 3 hebras de color. Eso es todo lo que utilicé para la mochila. Entonces aquí nuevamente, miren, sigo hasta acá. Voy avanzando hasta acá. Muy importante que quede prolijo esto, quede bonito. Entonces tejemos un puntico más acá, mírenlo. Y justo ahí, entonces, miren, paramos ahí porque vamos a hacer ahora con mostaza, ¿ven? ¿Logran apreciarlo? Vamos a hacer cambio de color al mostaza, por ejemplo. Y hacemos los 10 punticos en mostaza. 1, 2, 3, 4. Ahí vamos formando, entonces vamos a hacer las 10 puntaditas, paramos, 10 puntaditas negras, 10 puntaditas mostaza, 10 puntaditas negras, y así nos vamos a ir hasta el final. Entonces aquí van. Exacto. 3, 4, 5, 6, 7, van contando de todas formas. Si de pronto sienten que les falta un punto, van contando y se sabe que son 10 mostaza, 10 negro, 10 mostaza, 10 negro, tratando de enfrentar, ¿cierto? Que queden alineados los puntos. Entonces aquí llevo 3, 6, 7, 8, 9
y 10 puntos. Cambio de color al negro. Y así vamos a hacer hasta el final. 10 negros, 10 mostaza. Listo. 10 negros. 2, 3, 4, 5, 6. Si logran apreciar, miren, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, amigos, entonces nada. Ahora sí me despido de ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Miren que avanzamos bastante el día de hoy en nuestro fajón. Listo. Entonces, en la próxima oportunidad nos vemos para seguir mostrándoles el procedimiento de cómo ir haciendo la mochila. Miren que así me va quedando el fajón con diseño, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo, bendiciones, Dios los bendiga. Nos estamos viendo próximamente aquí en el canal de Tejeguay con Andrés Rodas. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias a todas. Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo para que más personas lleguen a mi canal y puedan aprender a hacer estos hermosos bolsos en la técnica guayú, en la verdadera técnica guayú. Listo, bendiciones, cuídense mucho y gracias por todo el apoyo. Se les quiere. Éxitos para todos. Nos vemos próximamente aquí en el canal. Gracias, bendiciones. Chao para todas. Bendiciones, cuídense mucho y bueno, nos vemos.